no tener ni puta idea de cómo abordar este tipo de situaciones. Y las consejerías siguen sin mirar y los colegios siguen sin pedir ayuda. Porque esos menores, esos adolescentes están sufriendo cada día. Hola, ya somos 671 suscriptores en el canal, así que no puedo estar más agradecida. El tema de hoy es un tema que me gustaría que no se enfocase desde la crítica, pero sé que va a levantar alguna ampolla. Hay menores y adolescentes entrando cada mañana en colegios, en universidades, donde sienten que tienen que vigilar constantemente cómo hablan, cómo responden o simplemente cómo existen. Y muchas familias no se están enterando de lo que está pasando realmente, porque el problema no viene del insulto, a veces viene de un problema mucho más silencioso, que es que tu hijo o hija está aprendiendo a callarse. Que ese niño o niña deje de corregir, deje de pedir ayuda y empiece a sentir que molesta o que no siente que su voz sea escuchada lo que necesita. Y esto está pasando mucho más de lo que imaginamos y os hablo desde la experiencia propia y desde el haber acompañado a varias familias en muchos colegios y universidades. Porque cuando un menor, un adolescente, siente que tiene que esconderse, algo se está rompiendo dentro de él o ella. Si aún no me conoces, mi nombre es Ana, trabajo acompañando procesos de bloqueo, procesos de transición, donde muchas veces no solo hay miedo, sino además que hay sufrimiento y hay muchas dudas. Desde hace un tiempo, como os he dicho, además colaboro con Alega aquí en Cantabria y estoy desarrollando un proyecto que se llama En Familia para acompañar a familias y además ayudar a centros educativos, ya sea colegios, institutos o universidades, en todo el proceso. Cuanto más escucho a padres, madres, a los chavales y chavalas y a docentes, más claro veo que necesitamos de verdad empezar a mirar, porque no solo estamos hablando de identidad, estamos hablando de seguridad emocional de ese menor o de ese adolescente, estamos hablando de protección y estamos hablando de cómo una persona que está transitando un proceso como este puede aprender a verse a sí mismo o a sí misma dependiendo de cómo responde el entorno que tiene. Es que muchísimos menores ya ni siquiera corrigen, ya ni siquiera se atreven a corregir porque no hay un respaldo por parte del colegio, el instituto o la institución al inicio. Y hasta que no se terminan abriendo protocolos, este menor, este adolescente, acaba callado o callada a expensas de que alguien les apoye, de que una ayuda externa llegue o de pedirlo una y otra vez que se respete tanto su nombre como su sexo sentido, como poder acudir a un baño, como que sus profesores le llamen por el nombre que quiere, etcétera, etcétera. Esas personitas, esos chavales y chavalas, empiezan a no decir nada, escuchan ese nombre que les duele o ese pronombre que les duele, escuchan los comentarios, ven miradas, ven cómo se evita el tema, cómo pasa el tiempo y nadie hace nada. Y lo más duro de todo es que aprenden a callarse, porque llega un momento que corregir a alguien, corregir al que tienes delante, cansa, porque no sirve para nada. Y aquí hay algo muy importante, y es que las familias piensan que si el menor no dice nada es porque todo está bien, es porque no hay problemas. Y no, para nada. A veces es simplemente agotamiento mental, agotamiento emocional. El problema viene de esperar, de retrasar, de desconocer, de evitar el tema, de minimizar, pero sobre todo de no tener ni puta idea de cómo abordar este tipo de situaciones. No se tiene ni puta idea. Y las consejerías siguen sin mirar ahí. Y los colegios siguen sin pedir ayuda. Y este problema cada vez es más grande. Y disculpadme que me ponga así porque lo estoy viendo en cada proceso que acompaño. El problema es siempre el mismo. Protocolos que existen y que no se activan. Situaciones que no se investigan. Menores, adolescentes y adultos que tienen que repetir una y otra vez lo que les pasa y cómo se sienten. Menores, adolescentes y adultos que tienen que aguantar que se les diga: es que no te estás incluyendo, es que si te cierras no podemos hacer nada por ti, es que no eres más especial que los demás, es que hemos dado una charla de lenguaje inclusivo, es que no te integras. Y las familias terminan al final sintiendo que están molestando simplemente por el hecho de querer que su hijo se sienta seguro o su hija se sienta segura
en el sitio al que van a diario y en el que pasan más horas que incluso en casa. Y sabemos que la mayoría de veces no ocurre desde la maldad, desde el no querer ayudar. Ocurre desde el miedo, desde el desconocimiento, desde la desinformación, desde el no saber qué hacer, desde el miedo a que otros padres se quejen, desde el miedo a que otros padres digan ¿y por qué tratáis estos temas en clase? Desde el impacto que puede eso tener a nivel familias. Al fin y al cabo, es desinformación total. Es estar perdidos y perdidas. Esos colegios, esas universidades, esos institutos no tienen ni idea de qué tienen que hacer cuando un caso de un niño o una niña trans se plantea en el colegio. No saben. Y lo que tienen que entender estos centros educativos es que el impacto en el menor es exactamente el mismo. Siguen llegando a la asociación situaciones muy duras. Madres y padres que cuentan que sus hijos quieren dejar de ir al colegio. Tienen miedo. Adolescentes prefieren aguantar antes que volver a explicarse una y otra vez. Menores de 10 años que tienen clarísimo desde hace tiempo cómo se sienten y qué les pasa, y a pesar de todo tienen adultos a su alrededor que les dicen que esperen. Hay algo que a mí me impactó muchísimo. Escucho a madres con gemelos en la que es el hermano o hermana el que se levanta a decir no, mi hermano es tal nombre, antes de que lo nombre el mismo profesor. Cuando este niño o niña lleva tiempo ya pidiendo que cambien su nombre y que le llamen por el nombre que siente que es. Y no es el adulto, el que defiende no es el centro, es el hermano. Esto debería hacernos pensar muchísimo, muchísimo. También he escuchado a padres y madres explicarme que tuvieron que dejar procesos de terapia con psicólogos, que porque el menor era pequeño o pequeña aún, les estaban diciendo todo el tiempo que esperasen, que era muy pronto. No hagáis nada, ya veremos. Y cuidado, implica que un menor entienda que si hay un momento dado de su vida en el que siente que su cuerpo no le identifica o siente que algo no encaja, pueda tener la opción de expresarlo de una manera amable y que el proceso sea también amable para él o ella. Y lo que decía antes es que una cosa es no precipitarse y otra cosa es que un menor lleve años pidiendo algo que siente muy dentro de él o ella y que nadie le haga ni puñetero caso. Esperar da a entender que lo que me estás diciendo no es importante, que lo que me estás diciendo no cabe, no tiene su lugar. Y quiero decir algo importante, y es que este vídeo no va en contra de los colegios, ni en contra de orientadores, ni en contra de las universidades, porque sinceramente siento realmente que hay muchísimas personas que están intentando hacerlo bien, pero no hay herramientas, no hay quien explique qué hacer en estos casos. No se pregunta a las asociaciones, no tienen formación los docentes, las personas que van a cuidar de nuestros hijos e hijas, que van a enseñar tolerancia y empatía, no están formados en diversidad de género, no están formados en procesos de transición, ya sea binario, trans, queer, ya sea el que sea, gay, lesbianas, no están formados. Formad a los docentes, no saben cómo acompañar estas situaciones sin miedo a equivocarse. Y lo importante es que tampoco piden ayuda, es que pretenden gestionarlo solos y en lugar de arreglarlo, lo empeoran, porque con toda la mejor intención y toda su buen hacer y todo el amor que probablemente tengan dentro, la cagan y hacen daño y alargan procesos en los que la persona sufre 2-3 años. Y eso lo estoy viviendo yo en primera persona, con una chica en una universidad de aquí. 3 años para que hagan caso a esta situación. Y mientras tanto, los adultos dudan, no preguntan y hay menores, adolescentes, aprendiendo antes a esconderse que a adultos a proteger. Aquí además hay algo importante. La ley trans estatal reconoce derechos básicos de protección para menores y adolescentes en entornos educativos. Y esto incluye el respeto al nombre sentido, la protección frente a situaciones de discriminación, adaptación educativa, para que en esas clases entiendan qué está pasando y por qué, sin necesidad de señalar a las personas que han podido hacer daño, ni a los menores que han podido hacer daño en ese proceso. Y el derecho a que el menor o el adolescente se puedan desarrollar en un entorno seguro. Y no es necesario el cambio del nombre en el registro civil, porque estamos hablando de su dignidad, que la tiene, aunque sea menor, y de protección. Y quiero aprovechar este vídeo también para decir a los colegios,
a los institutos, a las universidades, a las entidades educativas, orientadores, consejería, que esto no va de ideología, va de menores, va de adolescentes, va de personas, va de entender que detrás de cada protocolo hay una persona intentando sentirse segura en el sitio donde pasa gran parte de su vida. Y muchas veces no es necesario hacerlo perfecto. Es simplemente reconocer que no se sabe hacer de otra manera y pedir ayuda a las asociaciones donde podemos ayudar a entender estos procesos. Pero sí hace falta mirar, escuchar desde aquí, desde el corazón y empezar a actuar ya. Porque hay menores, adolescentes, entrando cada mañana en las aulas, donde todavía están aprendiendo si pueden ser quien son sin pagar un precio por ello. Y esto no debería depender de la suerte que tenga el niño o niña, del profesor que le toque. No debería depender de que te toque un profesor que tenga una mentalidad un poco más abierta. Porque esos menores, esos adolescentes están sufriendo cada día entrando en esa aula. Y precisamente por eso, una parte importante de mi trabajo y de a lo que me quiero dedicar, y me estoy dedicando ahora mismo, a las familias, a centros educativos, a universidades, asociaciones y profesionales que quieran aprender a gestionar estas situaciones, no desde la ideología, no desde el miedo, sino desde la comprensión, la comunicación, el respeto y la protección real de esas personas. Así que, si eres familia, si formas parte de un centro educativo, de una universidad o de una asociación y sientes que necesitas herramientas para acompañar este proceso mejor, podéis contar conmigo, podéis contar con Alega. Yo como profesional que acompaño y Alega como asociación, porque muchas veces el problema no es que no queramos hacerlo bien, es que nadie nos enseña cómo hacerlo. Si esto ha resonado contigo, si te ha emocionado, si sientes que esto tiene que empezar a cambiar, si esto te ha tocado como a mí mientras te lo contaba, ponte en contacto conmigo, suscríbete, sígueme y te ayudaremos tanto en el proceso personal como en tu proceso familiar. Cuenta con nosotros y nosotras. Muchas gracias y nos vemos por aquí, por el canal. Chao.